Es 30 de septiembre y vamos a ver parte final del capítulo 7 y también hasta el versículo número 3 del capítulo número 8. Antes de comenzar, voy a pedir que silencie su micrófono, ¿cierto? Mi mamá se está Bien. bañando. Bien. Habían dos preguntas de la clase pasada. Voy a tratar de contestarlas. Hubo 5 hermanos que hicieron la tarea. La pregunta era, ¿cómo puede la ley de Dios ser simultáneamente santa, justa y buena, de lo que dice el versículo 12, pero al mismo tiempo causar que el pecado cobre vida y que produzca muerte espiritual en el creyente? Esta aparente paradoja se resuelve al comprender que la ley no crea el pecado, eso es lo primero, sino que lo revela. ¿Qué es lo que da, qué es lo que nosotros, o sea, cómo nosotros sabemos lo que es pecado, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la ley, los 10 mandamientos, y nos damos cuenta que robar es malo, es pecado, que Dios es santo, por lo tanto, nos pide a nosotros santidad. Más o menos eso. Lo que hace la ley no crea el pecado, sino que lo revela. Yo diría como un termómetro, como un termómetro, ¿cierto? No causa la fiebre, pero la detecta, ¿cierto? La ley, la ley divina no genera la naturaleza pecaminosa, pero la expone a la conciencia. Nosotros, a través de la ley, nuestra conciencia se da cuenta de lo pecaminoso que somos, de este distanciamiento que teníamos antes de Cristo sobre la cruz. El pecado ya estaba presente, pero dormido en cierta manera, hasta que la ley proporcionó el conocimiento específico del bien y del mal. Eso es lo que más o menos podríamos responder en la primera pregunta. Y la segunda pregunta era, si Pablo afirma que ya no soy yo quien, déjeme buscar allá, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, del versículo 17, ¿significa esto que los creyentes no son responsables de sus pecados? Vamos a tratar de responder esta pregunta. Bueno, no, definitivamente eso no significa que los creyentes no son responsables de sus pecados, muy por el contrario, sí son responsables de su pecado. Esta declaración que Pablo hace no elimina la responsabilidad personal del creyente. Pablo no está ofreciendo una excusa para el pecado, sino que lo que está haciendo Pablo en este versículo está describiendo la fuente y la naturaleza del conflicto moral interno. La frase ya no soy yo, ¿cierto? Se refiere al yo renovado, al yo que ha nacido de nuevo, ¿ya? Porque la nueva naturaleza en Cristo que genuinamente desea obedecer a Dios, porque cuando nos hemos convertido a Cristo, cuando hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, algunos muchos años atrás, algunos poquitos años atrás, cada cual sabe cuándo, eh, esta naturaleza nueva en Cristo que genuinamente desea, como decía, obedecer a Dios. Cuando Pablo dice, el pecado que mora en mí, esta frase, ¿qué está queriendo decir Pablo? Está identificando la naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, nuestros miembros. ¿Y cómo lo identifica? Como el agente activo que impulsa hacia el mal. Es nuestra vista, es nuestro deseo, nuestras emociones, que nos lleva cautivo a la obediencia a la ley del pecado, dice más adelante. Por lo tanto, no niega la responsabilidad personal, sino que explica por qué el creyente experimenta este conflicto interno. Eso es lo que Pablo está hablando en este versículo, ¿ya? Por ahí debió haber sido las dos respuestas. ¿Mm? Pues bien, vamos a entrar ya a hacer un breve resumen
de la clase número 30. Aquellos que no estuvieron presentes, Bueno, había entrado recién. por favor, hermanos queridos, ¿pueden apagar su micrófono? Lo mismo de siempre, a ver. Eh, mm, sí. ¿Ahí hay uno? Bien, sigamos entonces. Bien, vamos a hacer un resumen de la clase pasada. Y nosotros la clase pasada, bueno, los resúmenes siempre lo hacemos en cuatro ideas. Lo primero que nosotros vimos en el capítulo 7 de Romano, del 13 al 20, hicimos un análisis exegético de las frases claves. Y llegamos a la conclusión de que Pablo usa términos griegos que revelan su incapacidad total y personal para completar el bien deseado. Es decir, lo que dice Pablo, aunque quiera hacer lo bueno, no puedo, ese es el bien deseado. Lo malo que hago, aunque no quiero, lo hago. Lo hago. Esa es la incapacidad, la incapacidad total que Pablo habla en cierta manera. Analizamos nosotros los textos en griego y nos dimos cuenta que cuando Pablo dice que no puedo hacer lo bueno y que lo malo que hago, aunque no quiero hacerlo, lo hago, están, eh, dan a demostrar que Pablo nos dice a nosotros hoy día como iglesia, pero en primera instancia recuerden que le escribe a Roma, a los hermanos en Roma, que es imposible que el ser humano, sin la ayuda soberana del Espíritu Santo, pueda hacer o completar el bien que él desea. Es decir, agradar a Dios. En este contexto, esta frase que Pablo desarrolló, ¿cierto? Acordémonos, emplea el verbo katergosomai, ¿cierto? En esta frase, que significa mucho más que un simple hacer. Implica llevar algo a su complejidad, trabajar hasta el final, realizar con eficiencia, ¿cierto? Entonces, creo yo que está fuera de toda disputa que aquí tenemos una confesión de impotencia radical, no de una debilidad ocasional. No es que Pablo de repente no puede hacer lo correcto, sino que hay una incapacidad radical, es decir, que nunca podemos hacer lo correcto, aunque deseamos como hombre nuevo, aunque deseamos como personas que hemos sido regeneradas, aunque vayamos a la iglesia, ese es, ese es el bien deseado, el bien que queremos mostrarle al Señor, pero tenemos una incapacidad, una debilidad, no es una debilidad ocasional, sino que es una incapacidad radical. Esa es la potencia, ¿cierto?, de esa frase ahí en la primera parte. Luego, ¿cuál es la idea central de estos pasajes? Pablo describe honestamente la guerra interna humana para preparar la liberación del capítulo 8. Pablo presenta en estos versículos una guerra interna. Habla del hombre espiritual y el hombre carnal. Habla de esta debilidad que tiene el hombre, es decir, el hombre desea completar el bien deseado, desea obedecer la ley que está en su mente, dice Pablo. Pero también Pablo más adelante dice que haya en sus miembros otra ley que lo lleva cautivo, es decir, que lo lleva preso a la obediencia al pecado. Ahí vamos a ver un poquitito más en la clase de hoy. Luego Pablo, ¿cómo podemos interpretar o cómo interpretamos nosotros que el tercer principio que es el resumen de la clase pasada? Pablo describe la tensión universal del creyente, es decir, de usted y de mí, entre la carne renovada, esa carne que se renovó cuando nos entregamos al Señor, eh, preparando entonces el escenario para esta santificación progresiva. Lo que Pablo dice que cuando nos hemos convertido al Señor, vamos en una santificación progresiva hasta llegar Amén. a la estatura del varón perfecto. Pablo no está simplemente describiendo su experiencia personal. Este, estos textos nos hablan
de una verdad universal sobre la condición del creyente bajo la tensión entre la carne y el espíritu. La expresión vendido al pecado del versículo 14 utiliza un lenguaje de una esclavitud que era familiar en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, pero aquí se aplica metafóricamente a la condición espiritual. Pero, ¿qué significa exactamente estar vendido al pecado? Sin duda, no se trata de una esclavitud que anula la responsabilidad moral, sino de una descripción de la realidad de nuestra naturaleza caída que persiste incluso después de la conversión. Es como que si Pablo estuviera diciéndonos a usted y a mí esta noche: mi mente ha sido renovada, mi corazón ha sido renovado, pero mi carne sigue operando bajo los antiguos principios, lo que yo muchas veces le he dicho a ustedes, los pecados residuales. Y esta tensión entre la mente renovada y que mi carne aún está bajo los antiguos principios, esta tensión no es evidencia de que la conversión fue falsa, decíamos, sino muy por el contrario, sino prueba de que es real. ¿Por qué? Solo un corazón renovado puede experimentar esta clase de conflicto moral. Porque el hombre que es inconverso, su mente no está renovada, su corazón sigue obedeciendo al pecado y su carne con mucha más libertad, como dice Efesios capítulo 2, está a merced de este hombre de ira. ¿Ok? Pero este conflicto que usted y yo tenemos, cuando nos, decía yo, ponía como ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana y decimos voy a orar, toma su Biblia. Ese es el hombre, esa es la mente renovada, esa es la condición de la mente renovada que quiere hacer quiere hacer un bien deseado. Su corazón lo quiere hacer. Llega al living de de su casa, de su departamento donde usted vive, pero la carne lo como que lo invita a tomar el celular y uno empieza ahí a jugar o empieza a hacer cualquier otra cosa que cuando se da cuenta ha pasado más de una hora y usted no ha orado ni ha leído su palabra. Ese es el conflicto que curiosamente o paradojalmente le dice a usted que usted tiene una conversión genuina, porque hay esta lucha y esta lucha usted la va a tener el resto de su vida, el resto de su existencia aquí en la tierra. Por lo tanto, la teología paulina aquí es revolucionaria, hermano, porque rechaza tanto el perfeccionismo de alguna manera, porque hay una rama de los evangélicos que creen en el perfeccionismo, como también está el otro extremo, que es el antinomianismo, que es anti-ley, que dicen que no ya la ley, los 10 mandamientos, no son para nosotros. Ya lo hemos visto de manera ya sucinta y extensa de lo que es el antinomianismo. Entonces, y lo cuarto fue que vimos principios generales de dependencia divina total. La incapacidad humana radical para el bien revela nuestra necesidad absoluta de una intervención sobrenatural. Es decir, sin una intervención soberana del Espíritu Santo en usted, ese conflicto que estábamos hablando va a ganar siempre la carne, po, y usted siempre va a vivir en la carnalidad. Bueno, la confesión de Pablo en los versículos 13 al 18, que no lo voy a leer porque es un resumen, constituye entonces una de las declaraciones más profundas sobre la antropología bíblica en toda la escritura. Cuando el apóstol reconoce su incapacidad radical para ejecutar el bien que desea, y por lo tanto el bien que desea es lo que le agrada a Dios, no está simplemente siendo humilde o exagerado por razones retóricas. Está Pablo estableciendo un fundamento teológico crucial, comillas, las abro. Incluso el corazón regenerado por el Evangelio permanece dependiente de la gracia divina para cada acto de obediencia genuina.
Si no fuera por la gracia antes de Cristo y después de Cristo, usted seguiría siendo un hombre a merced del pecado. Esta verdad que yo le estoy revelando a algunos que están conectados, los alumnos antiguos ya conocen estas materias, esta verdad destroza tanto el perfeccionismo religioso, diríamos que el legalismo, por decir de una manera, el legalismo que ocurre en muchas iglesias, que espera santidad instantánea, como que usted una vez que se convierte tiene que ser un santo, pero sin pecado, sin mancha. No, hermano querido. La Biblia nos demuestra que hay una lucha constante en el hombre, o hombre o mujer, y si usted no depende de la gracia y de la intervención divina del Espíritu Santo, su vida va a ser un desastre. Usted va a vivir sumergido en el pecado y capaz que su conversión no haya sido genuina. Pero si en su mente usted se da cuenta que hay una lucha, que hay un conflicto radical, un conflicto que no lo deja tranquilo, que usted dice, oh no, pero si yo no quiero seguir pecando, pero lo hago. Yo quiero orar, pero me cuesta, no lo puedo hacer. Ese conflicto que ocurre en usted es evidencia real, tangible, de que usted ha sido renovada, que usted es una hija o un hijo de Dios. ¿Ya? Bien, espero que este resumen breve haya sido de su para clarificarlo. Entonces, empezamos entonces con analizar cuál es el objetivo de aprendizaje de esta clase número 31. Comprender la realidad de la libertad cristiana y su aplicación práctica en la vida diaria. Además, será capaz de explicar el significado de ninguna condenación. Los que tienen Biblia, léanse el 8.1. Vamos a hacer un extenso estudio de solo esta frase, de este negativo universal de ninguna y de condenación. Y vamos a ver por qué Pablo usa este término jurídico. También vamos a identificar las dos leyes espirituales que Pablo contrasta, la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y muerte. También vamos a describir la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el espíritu. Vamos a analizar por qué la ley mosaica era incapaz de producir justicia y vamos a reconocer las características de la mente carnal versus la mente espiritual. ¿Ya? Ese es el objetivo de aprendizaje del día de hoy. Vamos. Empecemos leyendo entonces los versículos 21 al 25 y aquí hay cuatro versos que son maravillosos. Ponga mucha atención, por favor, hermano querido. Dice, así que, esa expresión, así que, Pablo lo que quiere decir es respecto a lo anterior, queriendo yo hacer Pablo dice, respecto a todo lo que expliqué, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¡Wow! Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Pero veo otra ley, dice Pablo, en mis miembros, que me revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, preso a la ley del pecado, que está en mis miembros. Aquí está el conflicto que yo le hablaba. Este conflicto que se produce en usted. Y Pablo trata de explicarlo. Y Pablo en el versículo 24 dice algo magistral, algo que les tiene que reventar la cabeza. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí Pablo, aquí con su pluma mágica, tiene un acto de humillación frente a Dios y dice, gracias doy a Dios, porque entiende. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, dice Pablo, todo lo que hemos leído, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí está el conflicto. Yo destaqué dos versos. Ayo está en mí. El griego ayo es del griego, la transliteración es eurisco.
hallo, encuentro. La forma del griego de este verbo es presente activo indicativo, primera persona singular. Lo explico mejor. Pablo constantemente se encuentra en esta realidad. No es que descubrió esto una vez en el pasado, sino que Pablo, el Espíritu Santo le revela, sino que llega a la conclusión que es una experiencia repetida cada día. Cada día Pablo halla esa ley en él. Es como abrir una puerta y siempre encontrar los mismos detrás de ella. En el fondo, una traducción literal diría, queriendo yo hacer el bien, continuamente descubro o constantemente me encuentro con que el mal está en mí. La honesta confesión, permítame desglosar un poquitito esta primera parte, este primer verbo ayo. La honesta confesión que Pablo, viviendo entre dos realidades prácticamente lo que Pablo hace, en la realidad de la ley de Dios y la realidad de la ley del pecado. Queridos estudiantes de IBIC, imaginen por un momento que están leyendo el diario personal del apóstol San Pablo. Imaginémoslo. Hagamos este ejercicio. Y en Romanos capítulo 7, de los versículos 21 al 25, es exactamente lo que tenemos. Las confesiones más íntimas de un hombre que conocía a Cristo, pero que seguía luchando con el pecado. Perdón, hermano Alejandro, Pablo seguía luchando con el pecado. El gran apóstol Pablo, el que llevó al tercer cielo, el que sanaba, sí. El que escribió casi todo el Nuevo Testamento, sí. Esta es la confesión de este hombre, que nos revela a nosotros nuestra humanidad en cierto aspecto. Las confesiones más íntimas de un hombre que conocía a Cristo, pero seguía luchando con el pecado. Imagina que cada mañana al despertar revisas tu casa y siempre encuentras algo que no deseabas. Una grieta en la pared, una mancha en el piso, un olor desagradable que persiste. Eso es exactamente lo que Pablo describe con estos dos verbos relacionados. Hallo. Como dije, continuamente descubro, todos los días descubro, me doy cuenta y me encuentro con que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiero orar, quiero ayunar, quiero leer la palabra, quiero estudiar, pero, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ese conflicto se revela, mis miembros se revelan, luchan en mi conciencia. Por un lado, quiero agradar a Dios, pero mis miembros me llevan cautivo a la ley del pecado. Ahora, este hallazgo continuo que Pablo hace, ya que en el fondo es el griego eurisco de hallo, Pablo usa el verbo este en tiempo presente. Tiempo presente. ¿Qué significa, hermano, en tiempo presente? Porque a través del tiempo presente, Pablo nos va a decir algo crucial, que esto no fue un descubrimiento único que hizo hace años. El descubrimiento es que cada día, en cada batalla espiritual, en cada intento de obedecer a Dios, Pablo halla o descubre la misma realidad dolorosa. Es como que si dijera Pablo, no importa cuántas veces lo intente, siempre me encuentro con esta ley operando en mis miembros. Y también este verbo hallo está en presente activo indicativo. Voy a explicarlo. Perdonen algún tecnicismo, pero es necesario. El presente activo indicativo nos dice, Pablo al escribir en modo activo indicativo, nos dice que Pablo está activamente experimentando esto ahora. Y usted lo experimenta ahora. Lo experimentó ayer y lo va a seguir experimentando. No recordando algo del pasado. No es que ayer solamente usted se dio cuenta que no puede obedecer siempre a Dios, sino que todos los días, Pablo dice, todos los días hallo esta ley, que el mal está en mí.
Es una realidad diaria. Es cruel, pero es una realidad diaria. Cuando despierta con el deseo de amar a Dios, perfectamente, yo creo que si, muchos de ustedes me dirían, sí, yo me despierto con esa idea de amar, de obedecer a Dios perfectamente. Pero descubrimos que el mal está en nosotros. Cuando intenta usted servir con pureza de corazón, descubre que el pecado todavía acecha, está atrás de la puerta mirándolo, mostrándole cosas que usted, sus miembros le agradan, pero su mente lo rechaza. Y este descubrimiento repetido no lo hace menos doloroso, lo hace más real, hermanos. También hay una residencia eh, que está establecida. Y eso es lo que nos habla a nosotros el segundo verbo, que el mal está en mí. ¿Por qué Pablo dice que está en mí? Analicemos esto. Bueno, está en un presente medio pasivo indicativo, tercera persona singular. El valor semántico dice que está en voz media, sugiere que el mal no solo está presente, sino que se establece o toma residencia directamente al sujeto de manera personal e íntima. Es decir, toma residencia permanente. Desde que usted nació, el pecado toma residencia permanente en usted. ¿Cuándo nos vamos a liberar de este pecado, de esta residencia permanente? Cuando usted muera o si usted está vivo cuando Cristo regrese. Ahí usted va a ser liberado de esta naturaleza pecaminosa. Pero este segundo verbo, el parqueteai, parqueitai, que está aquí, véanlo, que dice está presente, es decir, está en mí, como está aquí arriba, en la Reina Valera lo traduce como está en mí, profundiza aún más esta, dice que está en voz media, dije, ¿cierto? Esta forma en que Pablo escribe, porque nos revela que el mal no es simplemente algo que pasa por ahí ocasionalmente. Y la voz media en griego indica que la acción afecta al sujeto de manera íntima y personal. El mal se establece, toma residencia, se instala dentro de Pablo, dentro de usted, dentro de mí, y no es un visitante que toca la puerta y se va. Sería lo ideal que el pecado tocara la puerta y que se vaya. Es un inquilino, el pecado es un inquilino, hermanos queridos. Véanlo de esa manera, que ha puesto sus maletas, ha colgado cuadros en las paredes de su corazón, en sus manos, en sus ojos, en sus oídos, en su sentido, y actúa como si le perteneciera el lugar. Y esta presencia de esta naturaleza pecaminosa no es externa ni distante, sino es interna y persistente y afecta a Pablo en lo más profundo de su ser. Por eso que Pablo dice, oh, aquí, miserable de mí. Porque Pablo se da cuenta todos los días que es un miserable y que necesita la gracia, que necesita, cierto, ser guiado por el Espíritu Santo. Cada batalla que damos a diario, cada batalla que debemos agradecer al Señor por haber vencido a a este pecado que mora aún en nosotros. ¿Cuál es la conexión entre estos dos verbos? Hay una conexión poderosísima, veámosla. Estos dos verbos, amados hermanos, trabajan juntos para pintar, creo yo, perdónenme lo cultural de esto, pintar un cuadro completo de la experiencia cristiana. Primero, número uno, Pablo continuamente descubre que hay un problema, ¿cierto? Todos los días nosotros descubrimos que hay un problema en usted, su naturaleza pecaminosa. Y segundo, este problema no es temporal ni superficial, sino que el mal reside permanentemente en su naturaleza caída. Es la diferencia entre darte cuenta de que hay un problema y reconocer que ese problema vive contigo y no se va a ir nunca hasta que te mueras o Cristo venga para santificarte ya de forma definitiva, para darte un cuerpo incorruptible. Y Pablo no está describiendo episodios ocasionales que podríamos pensarlo,
episodios ocasionales de pecado, sino que es una condición persistente que lo acompaña incluso como apóstol regenerado. Pero si lo está diciendo Pablo, hermanos, no lo está diciendo el hermano Alejandro, no lo está diciendo Pablo. El gran apóstol Pablo dice que la condición, perdón, que el pecado no es ocasional en nosotros, sino una condición persistente que lo acompaña incluso, o que nos va a acompañar inclusive hasta la venida de Cristo. Por eso el apóstol San Pablo dice en Filipenses 1:6, que ustedes saben que es uno de mis versículos favoritos, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la salvación, dice que la perfeccionará. ¿Quién la perfecciona? ¿Quién lo ayuda a usted a vivir una vida de perfección, una vida de santidad progresiva? El Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Trinidad que muy pocas iglesias conocen, y los que intentan conocerla abusan, ¿cierto?, de su ignorancia. Cuando, por ejemplo, ven espíritu ven. Cuando, por ejemplo, hacen esas famosas caídas hacia atrás, creyendo tener un poder sobrenatural que a tocar a las personas se van a ir para atrás. No, hermanos. El gran poder que tiene el Espíritu Santo es porque a usted lo auxilia, le muestra la verdad, lo lleva cautivo a la obediencia a Cristo, porque si no fuera por la intervención soberana del Espíritu Santo en usted y en mí, nuestra vida sería un desastre. Bien, pero hay dos verbos más que me deleito. Mire, Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿No? Veamos algo de esto. El griego es sinedomai, me deleito, me gozo. La voz media intensifica la experiencia personal. Pablo no solo está de acuerdo intelectualmente, sino que encuentra deleite profundo en la ley de Dios. Y el prefijo sim, este prefijo, sim, es un prefijo, me en el fondo, me es un prefijo, me deleito, ¿ya? Añade la idea de con o junto con, sugiriendo que su gozo es completo y compartido con la naturaleza de la ley misma. En el fondo, si lo traducimos literalmente del griego, diría, encuentro profundo deleite, me gozo íntimamente en el fondo, ¿ya? Bien, analicemos un poquitito esto. Estos dos verbos que nosotros vemos acá crean el contraste más dramático, creo yo, y desgarrador de todo el pasaje. Pablo nos muestra la guerra civil interna del creyente con una honestidad brutal. Su corazón ama apasionadamente a Dios, pero su carne lo arrastra como prisionero de guerra. Eso nos demuestra el versículo número 22 y el 23. ¿Por qué Pablo dice que hay un deleite interno? Me deleito, dice Pablo, ¿cierto? Ahí, el versículo 22, me deleito. Hay un deleite interno. Sinedomai es el griego. Pablo usa me deleito, que es un verbo en voz media que revela algo hermoso y profundo. No dice simplemente que aprueba o que está de acuerdo con la ley de Dios, de manera fría o tal vez o de manera intelectual. Y la voz media intensifica la experiencia personal. En el fondo, Pablo encuentra un gozo íntimo que es visceral, en cierta manera, que es profundo en la ley de Dios. ¿Ya? Ahora, este verbo es en presente, porque está en tiempo presente, eh, nos dice que esta no es una emoción pasada o espontánea, sino, amados hermanos, que cada día constantemente Pablo experimenta este deleite profundo. Por eso es que se produce una guerra espiritual
en su mente, una guerra civil aquí en su mente y en su corazón y en sus miembros. Su hombre interior, su naturaleza regenerada, vibra con gozo ante la santidad de Dios. Esta es evidencia clara, decía yo hace un minuto atrás, es una evidencia clara de conversión genuina. Solo un corazón transformado encuentra placer en la obediencia divina. Pero también Pablo nos lleva cautivo, que está en el versículo 23. Ahí está. Pero veo otra ley en mis miembros, perdón, que se revela. No quise que estudiáramos revela porque no íbamos a entender mucho. ¿Eh? Revela es más potente. Contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo. ¡Wow! Del griego ais malotizo. Está en presente activo, participo acusativo. Este es un término militar, hermanos, que describe tomar prisioneros de guerra. Es decir, ¡wow! En la ley del pecado me... Así es, mi pastor José Miguel. El conflicto entre el bien y el mal, mencionado en el versículo anterior, queda ampliado y clarificado en el presente pasaje. Así es. Lo vamos a leer enseguida, pastor Miguel. Gracias, muchas gracias. La imagen es de un soldado capturado que es forzado a marchar al campamento enemigo. No es una captura pasada, sino es una esclavitud activa y continua, es decir, todos los días vamos presos, nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Qué potente! En el fondo, debiera traducirse tomándome prisionero continuamente, arrastrándome cautivo, ¿ya? Bueno, aquí viene el contraste devastador. Malotizo, llevando cautivo o tomándome prisionero continuamente, decíamos que es un término militar crudo y violento. Describe el momento preciso cuando un soldado es capturado en batalla y forzado a marchar al campamento enemigo como prisionero de guerra. Así vamos cautivos, así nos presentamos cada día, o esta naturaleza que yo llevo me lleva preso como militar, me lleva preso al campo de batalla, me lleva cautivo, amarrado, preso. El participio presente indica que esta captura, este, este me lleva cautivo, no es un evento pasado que Pablo recuerda, es una acción continua, todos los días, presente y activa. Activa significa que es todos los días, ¿ya? Mientras Pablo se deleita todos los días en la ley de Dios, pero simultáneamente está siendo arrastrado como cautivo por el pecado que mora en sus miembros. Imagina, amado querido, hermano, siervo querido, hermana querida, imagina un soldado que ama a su patria. Los que fuimos militares sentimos eso un poquito más fuerte. Imagina un soldado que ama a su patria, que se deleita en servir a su, a su patria, pero que ha sido capturado por el enemigo. Sus manos están atadas, sus pies son forzados a caminar hacia territorio enemigo. Su voluntad lucha, pero su cuerpo obedece al captor. ¿Cuál es el captor el que nos tomó preso? La naturaleza pecaminosa, la ley del pecado. Eso es exactamente lo que Pablo describe aquí. Y aquí hay una tensión, por lo tanto, paradójica entre ambos verbos. Entre estos dos verbos hay una paradoja, ¿cierto? Entre estos dos verbos. Estos dos verbos, hermanos queridos, pongan mucha atención, por favor. Estos dos verbos crean la tensión más intensa del pasaje, 22 y 23. Por un lado, Pablo se deleita profundamente e íntimamente en la ley de Dios. Pero por otro lado,
simultáneamente, todos los días, a cada rato, está siendo llevado cautivo continuamente por el pecado. No es que a veces se deleita y otras veces sea cautivo. Estas dos experiencias ocurren al mismo tiempo, lucha espiritual. Por eso que Pablo en Romanos capítulo 12 dice, ¿qué dice? Habla de una renovación de nuestra mente, ¿cierto? Se los voy a leer. ¿Y por qué es importante que lo leamos? Porque aquí está la clave, hermanos, del deleite que Pablo habla. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo, ¿qué dice? Leo del 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué dice Pablo? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sabes lo que significa eso? Si te gusta mirar para el lado, no mires. Si te gusta, estoy hablando de los hombres, si estás ahí haciendo zapping ahí en tu celular y te aparece una niña, buena moza, bloquéala. Eh, y podría dar más ejemplos. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos, ¿ve? Pablo dice, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No es que a veces se deleite y otras veces sea cautivo. Es algo que se da de manera paralela, simultánea en cierto sentido. Y esta combinación verbal nos enseña algunas verdades profundas que quiero compartirlas con ustedes. Primero, el deleite en Dios es evidencia de regeneración. ¿Entendió? El deleite en Dios es evidencia de regeneración. Solo el Espíritu Santo produce este gozo genuino en la santidad divina. Cuando usted dice, no, si he vencido esto ya no me domina, eso significa que es una evidencia de que usted ha sido regenerado y es genuina su conversión. Porque un incrédulo, un inconverso, nunca, pero nunca experimentará este tipo de deleite profundo en la ley de Dios. Otra cosa que aprendemos de estos pasajes del 21 al 25, el cautiverio al pecado es evidencia de un realismo bíblico. Pablo no finge perfección, pero tampoco se va al otro extremo. Reconoce que aunque regenerado o nacido de nuevo, o habiendo sido convertido a Cristo, que son sinónimos, su carne sigue siendo territorio ocupado por el enemigo. Dicho de otra manera, aun cuando nos convertimos a Cristo, seguimos con pecados residuales que nos van a continuar o nos van a acompañar el resto de nuestra vida. La tensión es normal, no es patológica. Patológica tiene que ver con enfermedad, no es una enfermedad. La tensión es normal. Y esta guerra interna no significa que algo está mal en tu vida cristiana. Significa que algo está bien, porque solo un corazón vivo para Dios experimenta este conflicto. Cuando tú no sientes deseo de obedecer la ley de Dios, es porque tienes un problema serio, serio, serio. Y yo puedo presentar dos hipótesis. Cuando un supuesto creyente dice que no siente el deseo de orar, no siente el deseo de ayunar, no siente el deseo de obedecer a Dios o leer su palabra, ojo, yo tengo dos hipótesis. Que nunca has sido genuinamente cristianos. Y mi segunda hipótesis es que estás viviendo tu carnalidad y en el fondo estás alimentando tu carne de manera dramática. Y si es así, Hebreos capítulo 12 dice que Dios te va a disciplinar, te va a corregir. Hebreos capítulo 12. De hecho, compartí con ustedes la semana pasada, creo que fue,
un pequeño mensaje sobre Hebreos capítulo 12. Te lo quiero leer para que puedas entender por qué a veces estamos como estamos. Y a veces oramos sin darnos cuenta, hermanos, que a lo mejor hay un pecado no confesado y a veces Dios nos está corrigiendo. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Entendió, cierto? Está clarito el texto bíblico. Creo yo, finalizando esto, que la belleza, esta belleza teológica desgarradora de estos verbos, es que nos muestran tanto la esperanza como la humildad del Evangelio, hermanos. Hay esperanza porque el deleite genuino en Dios es sin duda prueba que el Espíritu Santo está obrando en usted, pero también hay humildad porque el cautiverio continuo nos recuerda que necesitamos todos los días la gracia del Señor fresca y esa intervención divina del Espíritu Santo en nuestra vida, cada hora, cada momento, cada segundo. Si usted no la necesita, hermano, wow, es porque usted tiene un problema. Bien. Y aquí ya comenzamos con este preciosísimo capítulo número 8. Yo creo que vamos a dejar la introducción porque por el tiempo no creo que terminemos. Quería pasar hasta el versículo 3, pero creo que lo vamos a ver la próxima semana. Mire, ahora, ¿pero por qué ahora? Dice Pablo. Después que Pablo en el capítulo 6 nos habla, acordémonos de lo que dice el capítulo 6 y qué después nos dice en el capítulo número 7, hermanos. Por eso les dije, léanse el capítulo 6 y 7, 10, 15, 20 veces. Porque Pablo ahora dice, ahora pues, ninguna condenación. Pero Pablo, si Pablo tú me vienes diciendo que hay una lucha en mí, que a veces no me siento deseado, que quiero hacer el bien y no puedo. Y ahora me vienes a decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hablando de los inconversos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vemos la libertad que cambia todo. Si entendemos estos 8 versículos, vamos a entender la libertad que tenemos en Cristo. Queridos estudiantes, imaginen por un momento que están en una sala de tribunal. ¿Se imaginaron? Que están en el tribunal, el fiscal, está el juez de garantía delante, está el defensor y está el fiscal. Y usted está con su defensor. Imagine por un momento que está en una sala de tribunal. Los cargos contra usted son serios. Las evidencias son abrumadoras en contra suya. Y la sentencia es clara. Dorca es culpable, Jorge es culpable, Alejandro es culpable, y todos los que están conectados son culpables, y merecen la pena máxima. Pero entonces, pero entonces, el juez se pone de pie y declara, hermanos, llora de alegría,
ninguna condenación hay. No, no porque seas inocente, sino porque alguien más ya pagó por ti. Eso es exactamente lo que Pablo proclama en el versículo número 1. Ahora pues ninguna, aquí hay un negativo universal, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Después de describir la lucha dolorosa del capítulo 7, donde incluso como creyente batalla contra el pecado que habita en su carne, Pablo abre de manera maravillosa este capítulo número 8 con una declaración explosiva. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este era el tribunal que había en la antigua Roma. Ojo, veamos un poquitito esto y terminamos, ¿ya? Esta lámina y terminamos. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Veamos esta lámina y nos terminamos. Ahora pues ninguna cataclima, que es condenación, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos un contraste teológico intencional. Pablo deliberadamente usa el mismo término que usó en Romanos 5 para describir la condenación universal que vino por Adán. Ahora, ¿se acuerdan del capítulo 5 de Adán? Que por Adán vino la condenación a todos los hombres y por el segundo Adán ya no tenemos condenación en Cristo. Y Pablo ahora declara que esa misma condenación ha sido completamente eliminada para los que están en Cristo. Y el contraste es devastador y glorioso. ¿Ya? Contexto jurídico del primer siglo. En el mundo greco-romano, cataclima, o cataclima, bien digo, era un término legal específico que describía tres cosas: el sistema judicial romano, las implicancias para los esclavos y la reversión del veredicto. Primero, la sentencia final después de un juicio formal. ¿Qué significa esto, hermano Alejandro? Bueno, necesitamos sí o sí transportarnos, acompáñenme en una nave espacial, siempre digo esto, al primer siglo, al mundo del primer siglo. Imaginen las calles de Roma. Gracias al Señor yo estuve ahí, polvorientas. Imaginemos Corinto, estuve ahí, en Éfeso también. Y el Imperio Romano controlaba todo el mundo conocido. Y su sistema judicial era implacable, eficiente y aterrador. Era sin misericordia. La sala del tribunal. Cuando Pablo describe la palabra cataclima, condenación, cada persona en el mundo romano sabía exactamente lo que significaba. No era un término abstracto o teológico para los romanos, pero Pablo lo usa. Era una palabra que se escuchaba en los tribunales todos los días. Condenado, condenado, condenado. Era la palabra que determinaba si vivía o moría. Ahora imaginen una sala del tribunal romano, que yo traté de buscar en esta que está aquí. El magistrado se sienta en su silla elevada, simbolizando su autoridad absoluta. El acusado está de pie, vulnerable, esperando. Piensen un poquitito en esto. No hay abogados defensores como los conocemos hoy. No hay apelaciones fáciles. No hay derechos del acusado en el sentido moderno. Hoy día va al tribunal y hay un principio que es: usted es inocente hasta que no se cumpla, hasta que no se pruebe lo contrario. Cuando el magistrado pronuncia la palabra cataclima, condenado, todo terminaba. Era la sentencia final, el veredicto de culpabilidad, la declaración pública de condena, y era irrevocable. Y hay cuatro cosas en este tribunal, o cuatro dimensiones en este condenado, en este cataclisma. Primero, que la sentencia final venía después de un juicio formal. El cataclisma, o condenado, no era una acusación preliminar, no era una investigación en curso, como hoy día ocurre. Estamos investigando, ¿cierto? Lo dicen los fiscales.
era simplemente el final del proceso. Y después de escuchar la evidencia, después de examinar a los testigos, después de deliberar, el magistrado se ponía de pie y pronunciaba cataclima, condenado. Y este momento definía el destino del acusado. Y el veredicto de culpabilidad pronunciado por el magistrado, este magistrado romano tenía poder absoluto en su jurisdicción. Su palabra era ley. Cuando declaraba a alguien culpable mediante el cataclima, nadie podía cuestionarlo. Era un decreto oficial del imperio, respaldado por toda la maquinaria militar y administrativa romana. Y esta declaración pública se hacía frente a testigos, se registraba oficialmente, se convertía en parte del registro legal permanente, y tu nombre quedaba marcado para siempre con ese veredicto, cataclima. El cataclima no era solo un veredicto privado susurrado al oído. Hermana Dorca, usted está condenada. ¡No! Pastor Jorge, usted está condenado. ¡No! Se proclamaba públicamente. La comunidad entera sabía que había sido condenado. Su reputación quedaba destruida, tu honor, algo extremadamente valorado en la cultura greco-romana, quedaba aniquilado. Y esta declaración pública precedía inmediatamente al castigo. No había demoras, no había demoras largas, hermano, entre la sentencia y la ejecución. Veamos lo que pasó con Jesús. Y una vez pronunciado el cataclima, el castigo seguía rápidamente. Flagelación, crucifixión, decapitación, trabajo forzado en las minas o ser enviado a luchar como gladiador. Un decreto irrevocable que determinaba el destino del acusado. Y esta es la característica más aterradora del cataclisma. Era final absoluto y permanente, porque una vez pronunciado, tu destino estaba sellado. Es decir, no había nada que cambiara tu sentencia, no había esperanza de reversión, no había posibilidad de perdón. Tu vida, tal como la conocías, había terminado. Ahora, la situación se vuelve más relevante cuando consideramos que gran parte de la iglesia primitiva estaba compuesta por esclavos o ex esclavos. Ojo, ¿ah? Los historiadores estiman que entre un tercio y la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y muchos de los destinatarios de la carta de Pablo, por lo tanto, conocían personalmente lo que significaba estar bajo cataclima, bajo condenación. En el fondo era una pérdida total de derechos. Y para un esclavo, hermano, condenado, el cataclima significaba algo aún más devastador que para un ciudadano libre. Los esclavos ya tenían derechos limitados, pero después de cataclima perdían incluso esos poquitos derechos básicos. No tenían derecho a testificar en su propia defensa, apelar a una autoridad superior, mantener contacto con familiares, poseer propiedades personales, recibir trato humano básico. Quedaban completamente a merced de sus captores y verdugos. Esto es lo que la iglesia de Roma entendía como el cataclima, la sentencia, lo condenado. Había sentencia de muerte o simplemente trabajo forzado. Flavio Josefo, y lo leo textualmente, lo tengo aquí en mis apuntes, el historiador judío del primer siglo, describe estas minas como el infierno en la tierra. Los condenados trabajaban encadenados en espacios tan estrechos que apenas podían moverse respirando aire tóxico, sin ver jamás la luz del sol. Todas esas fortificaciones que, que conocen, que hemos visto en fotos, hermanos queridos, la hicieron los esclavos. La iglesia prácticamente estaba conformada por muchos esclavos. Entonces, hermanos queridos, viene Pablo y me dice, ninguna cataclima, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No le dan ganas, hermanos queridos, de exaltar al Señor, de alabar al Señor? No estoy predicando, ¿eh? ¿No le dan ganas, hermanos queridos,
de abrazar la cruz y pedirle al Señor que le ayude a vivir una vida de santidad más radical? ¿Por qué Pablo usa esta frase? Y lo dejamos hasta aquí porque ya hemos pasado el tiempo. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Bien, bien. ¿Por qué Pablo? Qué maravilloso ¿por qué Pablo usa ese cataclisma? ¿Eh? Bien. Eh, Abran sus micrófonos, por favor, y quedo pendiente de sus comentarios y sus preguntas. ¿No hay preguntas? Así No no- hay pregunta, pero tengo que decirle que cada vez que lo escucho hablar, pues, sobre Romano, es como un renacer. Mm, Es profunda la palabra que está expresando. mm, Es como uno ha leído, pero cuando llego a escucharlo, ¿verdad? Y con humildad lo digo, ¿verdad? Pero es algo que llega, amén. que Imagínense, toca. imagínense, hermana Marta, que yo tengo que preparar estas clases, que yo tengo que leer a los eruditos los libros que tengo y me revienta la cabeza. Ujú. Y yo digo, Señor, ¿cómo traspaso esto a los alumnos? ¿Cómo traspaso esto para que lo puedan entender? Bueno, El Espíritu Santo. por supuesto que sí. Bien, ¿alguna pregunta? Gracias, hermana Marta. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Pastor No, Jorge. qué interesante cómo Pablo nos traslada en el tiempo como persona, Así y es. nos dice que debe haber una urgencia de ser liberados del pecado, y que Exacto. nosotros servimos dos leyes, Sí. sin querer queriendo, como dice el Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Servimos la ley de Dios y también servimos a la ley del pecado. Así es. Pero lo importante de esto que Pablo ya comienza en el capítulo 8 es Mm, la libertad en Cristo, Ujú. en donde nos comienza, ¿no es cierto?, diciendo que ya no hay condenación. exacto. De ser esclavo, ya esa esclavitud se suelta, y en Cristo Jesús encontramos la libertad. Mm. Amén. Eso Gracias, quería Pastor aportar. José. Muchas gracias. Como siempre, oportuno su exhortaciones. Muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, Hermano Alejandro, Pastor Israel, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿cómo está? Un saludo, un abrazo. No pude Muchas estar en gracias. la clase pasada, pero le avisé Sí, y sí, sí, créame sí. que me alegro mucho de su llegada, también me alegro mucho de la bendición que Dios le dio de poder visitar esos lugares históricos, ¿ya? Ni se imagina, oiga. Eh, no me imagino lo que no puedo estar ahí, me imagino. Yo amo la historia, Mm, lo escucho con atención y tal vez cuando usted pregunta hay preguntas o comentarios que está tan diáfano todo, tan claro, que muchas dudas que el alumno tiene quedan inmediatamente Disipada. disipadas. Exacto, gracias, mi hermana. Y sabe que con respecto, si me permite, hacer por un favor. comentario en cuanto a la lucha. Usted habló, recalcó bien sobre la lucha que hay, la batalla que Mm, hay entre el pecado y el hombre espiritual. Y sabe que me llama la atención que hubo un movimiento que yo sé que probablemente usted lo debe enseñar, el movimiento de santidad que Ah, se inició con, final del que siglo se inició XIX. con claro, en el siglo XIX, Mm, inició con Juan Wesley. Sabe que tienen, incluso está el mundo pentecostal está influenciado de una doctrina que mm. se llama la santidad perfecta. El perfeccionismo que hablemos. El perfeccionismo, Sí. claro. Y para el perfeccionismo es que el cristiano puede Mm, llegar a tal punto a ser perfecto
que literalmente casi el pecado queda anulado. Exacto. Y eso es roza la herejía, porque lo que usted nos acaba de enseñar y lo que el apóstol Pablo enseña es que hay una lucha cotidiana, una lucha constante, el querer hacer Así el es. bien, el querer orar, el querer leer la escritura, que lo que experimento yo, y está esa lucha. O sea, el movimiento que se inicia, el movimiento de santidad a fines del siglo XIX, incluso hay una influencia incluso de la iglesia pentecostal clásica, el metodismo, tienen esto. Y me tocó a mí, y con esto culmino mi comentario, me tocó conocer hermanos de corte pentecostal, que ellos decían, hermano, no, si vamos a llegar a la santidad perfecta. Yo le comentaba, lo que creemos es la santidad instantánea cuando creemos, cuando hay regeneración, y la santidad progresiva que culminará cuando estemos en gloria. Y Exacto. es bueno eso, y es bueno hacerles saber a los hermanos que existe la iglesia pentecostal a quien amamos, muchas de ellas tienen esta doctrina del perfeccionismo o la santidad completa. Estamos luchando, hermanos, pero esa santidad completa la vamos a lograr cuando estemos frente a nuestro Rey y Señor. Gracias, mi amado hermano Alejandro. Ok. Gracias a usted, Y Pastor bienvenido. Israel. La Mire, tarea la envía a su correo, contacto. sí, sí la vi. Muchas gracias. Sí, la gran mayoría de ustedes la contestó, así que muchísimas gracias. Mire, Pablo ya en el capítulo 8 nos viene, es como que el capítulo 6 y 7 como que estábamos un poquitito ahí melancólicos con toda con esta lucha, ¿cierto? Que Pablo menciona, pero ya en el capítulo 8, que es el capítulo para mí de la seguridad eterna que tiene el creyente, o Y sea, la columna. claro, vamos a ver términos jurídicos muy ricos, así que no se pierdan las siguientes clases, donde Pablo realmente nos va a levantar, nos va a levantar y nos va a dejar, ¿cierto? Ahí, no a la diestra del Señor, pero sí nos va a dejar sintiéndonos un poquitito ya más aliviados, ¿cierto? Porque en el capítulo 6 y 7 nos pega harto chachazo Pablo, nos tira, ¿cierto? Pero ya en el capítulo 8 Pablo dice, ya, ahora, y por eso dice, ahora, ninguna. Ahora pues, ninguna condenación. Y si captaron bien el cataclima, ¿por qué Pablo usa eso, ese término, su pluma, inspirado por el Espíritu Santo, la usa? Es porque él estaba observando y era claro, Pablo, de este término en el Imperio Romano. Entonces, el que era condenado, no había ningún acto que revirtiera su condenación. No había ninguno. Por eso que Pablo usa estas analogías y para darnos cuenta de que vino uno que pagó, porque nuestro pecado no quedó sin sentencia. Exacto. Nuestra condena no quedó sin sentencia, hermanos. Porque el que era condenado o moría o era lanzado a, a estos campos de concentración, por decirlo de una manera. No, no, no. Nuestra condena, cuando fuimos condenados, nuestra sentencia no quedó sin efecto. Porque ¿quién pagó por eso? Cristo, pues. Cristo pagó en la cruz por nosotros. Sin merecerlo. ¿Mm? Bien. Oremos al Señor si no hay más preguntas o más comentarios y nos vamos ahí, nos desconectamos para ya descansar de un largo trajín del diario vivir. ¿Mm? Y ir a poner la cabecita a la almohada y descansar para que mañana tengamos otro día en Cristo. Amén. Voy a pedirle, si es posible, a mi hermano Cristian, que está ahí conectado, si puede orar. Si no puedes, Cristian, me avisa nomás, si no, Amén, mi pastor. Amén, mi hermano Alejandro. hermano nomás, hermano nomás. Estamos profetizando por fe. No. Ya, por favor, Cristian, Amén. adelante. Amén, amén. Padre Celestial, agradecemos este tiempo que nos das de ir a tu palabra, Señor.
Entendemos que no es solamente el conocimiento, Señor, que tú nos enseñas y agradecemos por eso, sino, Padre, poner en práctica, Señor, tu palabra y esta enseñanza de tanta riqueza, Señor, que hemos aprendido en esta tarde, Señor. Agradecemos, Señor, a nuestro hermano Alejandro por su dedicación y esfuerzo de cada día enseñarnos de su palabra, Padre. Gracias, Señor. Pedimos, Padre, que nos ayude no solamente a entender estas verdades, Señor, que son tan importantes, tan necesarias, sino a practicar lo que hoy día hemos aprendido. Gracias, bendito Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Amén. hermano Alejandro. Ya, ok, muchas gracias a ti, hermano Cristian. Bien, ahí desconecte su camarita para despedirnos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Dios les bendiga, cuídense. Mano Mario, Amén. ahí saludo a Guatemala, ahí con su esposita. Bendiciones, bendiciones. Bueno, mis hermanos, Nos Ahí, vemos. Chao, Bendiciones, chao. bendiciones. Cuídense. hermana Catalina, Bye hermana Elizabeth, bendiciones, que esté muy bien. A todos los que están Gracias. conectados, hermana Julia, Dios les Bye bendiga. bye. Bye, 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 hermano Cristian. Chao, chao, nos Todos. vemos. Chao, chao, chao. Bye bye. Adiós. bye bye.